y el mar, con sus hermosas playas, sus preciosos atardeceres y qué decir de los maravillosos animales que en él viven. A muchos de nosotros nos hace feliz cuando escuchamos el sonido de las olas romper sobre las playas. Y aun cuando el mar es un lugar que me parece bonito, relajante, también es un lugar que me impone mucho respeto. Todos hemos visto las noticias cuando hay huracanes, o últimamente a mí en YouTube me han salido muchos videos de barcos que están enfrentándose a tormentas. Y no estoy hablando de barcos pequeñitos, estoy hablando de barcos enormes. O sea, barcos pesqueros, barcos de navíos del ejército que se enfrentan a tormentas. Y aun cuando están diseñados para eso, se ven insignificantes al lado de toda la cantidad de agua que tienen a su alrededor. Y ver estos videos me hacía recordar un poco aquella historia narrada en Marcos 4, donde los discípulos se enfrentan a una tormenta en el mar de Galilea. Y bueno, estuve investigando un poco. Resulta que pues no es un mar, es un lago. Pero lo que pasa es que en el idioma original la misma palabra se utiliza tanto para mar como para lago. Entonces pues por eso al hacer la traducción pues se quedó como mar de Galilea. Y pues en el mar de Galilea, o sea, como es un lago, aunque es un lago muy grande, pues es muy raro que se den las condiciones para tener una tormenta así de heavy como de pronto son en el océano. Sin embargo, se han registrado tormentas en las que las olas que se generan en el mar de Galilea llegan a ser de 3 metros, que pues comparadas a las que alcanza de pronto en tormentas en el océano, pues es insignificante. Pero si uno se pone a pensar 3 metros, yo creo que 3 metros de altura es lo que mide un poquito menos que la altura de mi casa. Entonces es una cosa aún bastante grande. Imagínense encontrarse con una ola de 3 metros. Y recientemente, en febrero de este año, también se empezaron a registrar que el mar de Galilea se estaba desbordando. Y por ahí deben de estar viendo imágenes en las que se ve una bestialidad de cómo impactan las olas contra las paredes de ese puerto. Es impresionante, y conforme yo iba viendo más videos de barcos enfrentándose al océano, más sentido me hacía la pregunta / reclamo de los discípulos al maestro, que era: no tienes cuidado de que perecemos. Porque hombre, o sea, lo que te digo, imagínate encontrarte de repente con una ola de 3 metros. Y todavía me hacía menos sentido la respuesta de Jesús, porque les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, inclusive viendo los videos a mí me genera miedo. Lo que les decía me genera respeto. El mar es una cosa seria, porque aparte de, tenemos dos cosas. Una, no es como que pueda andar por la vida nadando a océano abierto, porque es que nadar contra una corriente o nadar con algo que está moviéndolo de un lado a otro es muy cansado, es muy agotador. Además de eso, la cantidad de animales que debe haber en el mar que de pronto son peligrosos y que pueden atacarlo a uno. Y tampoco es como que estando en un barco esté completamente seguro. De pronto por desconocimiento es que hay, o que yo tengo ese como hasta cierto punto miedo al mar. Aun cuando quizá a los discípulos no les causó gracia y no vieron las cosas tan bonitas en su momento, hoy yo veo una analogía bastante bonita entre lo que les pasó en ese momento a ellos y lo que es la vida en este momento. Las playas y el mar cuando está tranquilo es una cosa hermosa, una cosa muy bonita. Pero ahí cuando vienen tormentas, ahí la cosa se complica. Y díganme si no eso les sonó como a la descripción de la vida. Porque de pronto hay temporadas en las que uno está bien en el trabajo, está bien en el estudio, las cosas en la casa van relativamente bien económicamente, no hay problemas, hay salud. Y hay temporadas en las que la vida es una maravilla, pero después se vienen cosas como la enfermedad o la falta de trabajo o de pronto cosas más complejas. Son situaciones que de pronto vienen a romper con esa calma que nosotros tenemos. Aquí es cuando nos hacemos esa pregunta que hacían los discípulos: hombre, ¿y es que no tienes cuidado de mí? Y yo sé que quizá hay mucha gente
que está diciendo como, bueno, Hugo, pero a mí no me ha pasado nada grave, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y todo. Y sí, es muy cierto todo eso, lo que están pensando es muy cierto. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que si llegamos a un punto en el que normalizamos, por así decirlo, los problemas, entonces podemos llegarnos a ser fríos hacia los problemas de otras personas. Siguiendo con el mar, resulta que hace relativamente poco se descubrió algo que hasta hace unos años se consideraba como una exageración de los marineros, que son las olas monstruo, que son olas que pueden llegar a alcanzar hasta 50 metros de altura. O sea, imagínense, 50 metros de altura, es una burrada. Y que tienen una fuerza tan impresionante que son capaces de destruir embarcaciones enteras sin dejar rastro de ellas. En muchas ocasiones se consideraba eso una exageración de los marineros, porque pues como no se habían visto, y aquí es donde está la cuestión con lo que les decía de normalizar como los problemas, que nos volvemos fríos, porque como no lo hemos pasado nosotros, decimos como nada. Digamos, yo he escuchado mucho acerca de la depresión, y mucha gente como la hace menos, como es que la depresión, uno elige estar feliz, pero uno realmente no sabe cómo es eso hasta que lo vive. A otras personas quizás están pasando problemas tan grandes, pero que como nosotros no los hemos vivido o no los hemos visto, pues entonces es como, eso no pasa nada. No podemos permitir que eso cree un callo, una costra en nuestro corazón, como para no tratar de entender el dolor que está pasando o el problema que está pasando a la otra persona. Ahora, esta historia también está relatada en Mateo 8. Y en ese capítulo, Mateo 8, pues Jesús hizo varias cosas. Narra que sanó a la suegra de Pedro, también sana al siervo del centurión, sana a un leproso. Y creo yo que Jesús permite que pasen por esta tempestad los discípulos, porque Jesús hasta ese momento había mostrado cosas o había hecho milagros que de pronto malamente los discípulos podían asociarlos a otras cosas. O sea, los médicos también sanan. Y lo del centurión, pues ellos no lo vieron porque como fue nada más una orden que Jesús dio, solamente se enteró el centurión de si sí había pasado o no. Los discípulos, ellos, bueno, sí, supongo que Jesús lo hizo. Pero hasta ese entonces ellos creían que la naturaleza era algo que no se podía controlar. Entonces ellos tenían que ver que realmente Jesús tenía poder. Tanto así que después vemos que ellos se preguntan como, hombre, ¿quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Y en ocasiones nos puede llegar a nosotros a pasar lo mismo, que es necesario que nosotros pasemos quizá por una tormenta porque hemos olvidado que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros anteriormente y creemos que hay problemas que son tan grandes que ni Dios va a poder resolver. Entonces es como, lo voy a hacer para que te des cuenta que yo puedo hacer lo que tú piensas que no. En psicología hay algo que nosotros comúnmente conocemos como entrar en modo piloto automático, que eso básicamente es que el cerebro, después de repetir muchas veces una acción, decide aprenderla para que nosotros no tengamos que ponerle cuidado a esa acción y podamos encargarnos de otras cosas. Poniendo un ejemplo, está el caso de cuando aprendemos a manejar. Cuando se empieza a manejar, uno en el carro está primero al pendiente que de los cambios, que pisar bien los pedales, que los espejos estén bien cuadrados. Pero llega un punto en el cual después de tanta práctica ya es como que uno hace las cosas en automático, y esto es porque el cerebro dijo como, ok, esto es algo mecánico, lo cual podemos aprender para poderlo automatizar, y así de esa manera tú te puedes hacer cargo de otras cosas más importantes, como por ejemplo estar al pendiente de los carros que están a tu alrededor, o de que no se te vaya a botar una persona. Y eso es algo muy bueno, pero a la vez muy triste, porque quiere decir que venimos programados para automatizar cosas. Y eso es un problema muy grande, porque creo yo que hemos llegado a un punto en el que también automatizamos a Dios. Dios ha hecho tantas cosas que como que nuestro inconsciente llegó a un punto en el que, bueno, eso es así, eso va a pasar así, no pasa nada. Para que nosotros estemos al pendiente de algo más importante. Automatizar a Dios es un problema, porque como les comento, es dejar que el cerebro tome el control de algo. Y entonces cuando presentamos un problema, nuestro cerebro dice como, no, es que pasó esto, pasó lo otro, mira que te quedaste sin trabajo, entonces tienes que preocuparte porque ¿cómo vas a conseguir dinero?
Dime, ¿cómo vas a conseguir dinero? Si entre lo que yo aprendí, el trabajo era lo que te lo daba. En España, en el 2016, se hizo un balance y se vio que habían 1160 fallecidos en las carreteras. Y pues se pusieron a hacer como un estudio para ver cuáles eran como las principales causas. La primera causa que aparece es el exceso de velocidad. Y es curioso porque dice que esto se daba en situaciones en las que el conductor creía dominar la carretera por la que estaba pasando, entonces por eso iba muy rápido. ¿Sí ven? Ya creía haber aprendido algo lo suficiente que lo llevó esto a cometer un error. Por eso es que también es malo poner en piloto automático a Dios, porque llega un punto en el que creemos saber lo suficiente de Dios y ahí es cuando vamos y nos equivocamos. Y muchas veces Dios permite que pasemos por cosas tan grandes para que veamos que realmente Él es el que tiene el control y que las cosas no son como nosotros asumimos que son. Bueno, voy a ir concluyendo. 2 cosas importantes. Una, no podemos permitir que porque a nosotros no nos ha pasado, dejar que eso genere costra en nuestro corazón y que no empaticemos con esa persona. Y 2, entender que nunca debemos permitir que nuestro cerebro entre en modo piloto automático con Dios, porque eso nos va a llevar a cometer errores y a no darle la importancia y el valor que realmente Dios se merece en nuestras vidas. Y bueno, muy probablemente esté poniendo una canción, y si no, en alguna parte por acá arribita, supongo, va a salir una tarjeta donde vas a poder escuchar una canción que ha sido de gran bendición para mi vida. Se llama Paz, de Kenneth Rojas, si no estoy mal. Entonces vela a escuchar, vale muchísimo la pena. Y segundo, vamos a orar. Entonces, Padre bendito, Padre amado, Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este tiempo que me permitiste hablar, que me permites comunicar lo que, Señor, tú me mostraste a través de medios diferentes. Padre, hoy quiero pedirte, Señor, que seas tú viniendo y tomando. Sabemos que tú tienes el control, Padre, pero queremos que vengas y que, Padre, muestres esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz la cual nos permite descansar en medio de tempestades. Señor, no permitas en ningún momento que entremos en un modo de piloto automático y dejemos de asombrarnos por todo lo que tú haces, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho y que seguirás haciendo, Señor. Nunca paramos de aprender y tu palabra dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, Señor. Permite que quizás si llegamos a un punto en el que nos estancamos, que seas tú, Señor, permitiéndonos leer tu palabra con ojos nuevos, Señor, para que quizá cosas que hemos pasado por alto nos sean reveladas, Señor. Hoy mi oración, Señor, es por aquellas personas que quizá están sufriendo problemas de salud, Padre, que quizá esta cuarentena les ha traído complicaciones económicas. Señor, te pido que seas tú ahí trayendo paz. No te pido que tomes el control porque sé que tú tienes el control de todas las cosas, pero danos esa paz, Señor, ese entendimiento de que tú eres quien tiene el control. Señor, hoy queremos dejar todas nuestras cargas a tus pies, Señor. Queremos descansar en ti. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Te glorifico, te exalto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.